Bueno, muy buenas tardes o buenos días, dependiendo del horario en el que estén. Es un placer para mí eh, presentar esta segunda charla acerca de intervencionismo. La primera la dimos acerca de una técnica de implantación de drenajes. Y esta charla es más bien una charla, yo le llamo un poco cultural, ¿no? Para informar a la comunidad radiológica qué somos, qué es un intervencionista, qué se requiere para ser intervencionista y sobre todo de dónde venimos, porque muchas veces los jóvenes que apenas comienzan con radiología, pues ya saben que existe el intervencionismo, mas no saben de dónde realmente venimos y lo joven que somos. Además de lo importante, obviamente, que somos, ¿no? Entonces, esta charla se titula Novedades en Intervencionismo, como pueden ver. Y pues vamos a comenzar este viaje. Es un viaje muy, muy potente, como ustedes saben. O sea, el intervencionismo siempre se ha caracterizado por eso. Vamos a tener una agenda bastante completa. Vamos a hablar desde la historia del intervencionismo. Vamos a tocar los aspectos de los diferentes especialistas en intervencionismo, vamos a ver cómo los materiales han evolucionado. Voy a hablar de algún par de técnicas, la quimioembolización, las salas híbridas, etcétera. Son muchos temas que se podrían tocar, pero solamente como lo mencioné, los voy a tocar, no voy a profundizar más. Verán que es una charla muy, muy buena, muy bonita. A mí me gusta mucho dar esta charla. Y terminaremos pues, poco más con cosas más tecnológicas, pero que, bueno, para que vean que el intervencionismo está hecho de una parte un poco diferente al radiólogo diagnóstico. Entonces, este va a ser nuestro plan de trabajo y mi objetivo, como siempre, como les dije, es ser lo más didáctico posible. Me encanta ser didáctico, no me gusta profundizar en estadísticas y en estudios y eso que dice. Claro que los hacemos, yo mismo hago estudios, pero no me gusta a veces presentar esas cosas tediosas que en las presentaciones alejan al espectador alejan la atención del espectador de lo que realmente queremos, ¿no? Y bueno, que aprendan algo, que se lleven algo de mi parte. El viaje comienza así, fíjense, pongo un cohete porque es algo que es relativamente contemporáneo a esta época de la guerra espacial famosa que se desarrollaba en los años 60 y quizá un poquito antes, pero bueno, yo pongo esta diapositiva porque es algo muy poderoso. Realmente el intervencionismo despegó y llegó a niveles que no nos podemos imaginar. Hay problemas, obviamente, siempre ha habido problemas y riesgos muy grandes. El primer riesgo aquí lo voy a poner y es este, ¿no? Es una frase en inglés que traducida al español quiere decir que la radiología intervencionista es difícil de entender porque falla en describir la complejidad de las cosas que hacemos. Uno mismo no sabe cómo explicarle bien a un paciente cuando te preguntan, ¿usted qué es? Bueno, soy intervencionista. ¿Y qué hace un intervencionista? Pues, te quedas así un poco bloqueado porque la medicina de mínima invasión, que es como yo le llamo más bien, yo hago medicina de mínima invasión. Eso es lo que yo hago, pero a veces es difícil explicarle, incluso a nuestros familiares, qué hacemos, ¿no? Entonces, ni siquiera los médicos que trabajan con nosotros, los médicos de otras especialidades, a veces tienen facilidad de comprender cuáles son los alcances de un intervencionista, qué hace un intervencionista, e incluso que existen intervencionistas. Y esta es una de las frases que a mí más me disgustan en esa dirección, ¿no? Que no sabemos realmente quiénes somos, pero sí sabemos de los alcances de nuestro poder. Bueno, y como yo mencionaba, pues el intervencionismo surge más o menos en los años 50, 60, y para mí, bueno, en realidad es lo que yo lo entiendo de esa forma, ¿no? Y hay muchos padres del intervencionismo, los vamos a ver uno a uno. Pero bueno, para mí una de las personas más significativas es este señor, ¿no? Es un sueco que todo el mundo conoce, que se llama Seldinger, ¿no? Ivar Seldinger. Y este señor, pues, fue el creador de alguna técnica que cambió todo. En realidad, la técnica de Seldinger fue la técnica de acceso percutáneo, ¿sí? Para vasos sanguíneos. Eso fue en el año de 1952. Lo hizo en Suecia, en el Instituto Karolinska, y las primeras publicaciones, solo la original, así está publicada. La,
técnica de acceso percutáneo con los dibujos, como pueden ver, las ilustraciones hechas por él a mano, una a una. Y bueno, pues eso fue lo que para mi gusto inició el entrar en el cuerpo humano sin necesidad de abrir, simplemente funcionando, dilatando con sistemas coaxiales. Obviamente en ese momento él quizá nada más tenía una aguja, una guía y punto. Quizá pudo meter un catéter, no lo sé. Realmente no he leído la publicación extensamente, pero es la publicación que para mí marca el inicio del intervencionismo. Y después tenemos, como dije, más padres. Este hombre que parece que está un poco, pues, la verdad, la cara que tiene es mucha, parece un poco loco, ¿no? Pero realmente sí le decían así, el loco Doctor, ¿no? El Charles, el Crazy Charles, Crazy Charlie, ¿no? Era Charles Dotter quien fue la primera persona que a base de la técnica de Seldinger aplicó la parte clínica, es decir, él hizo las primeras terapias en pacientes que tenían arteriosclerosis y se dedicó a hacer angioplastias, no como las conocemos hoy en día, las hacía diferente, con técnicas de dilatación, ya les mostraré, y la hizo en el año de 1964. Muchos lo consideran el padre del intervencionismo. Lo dejo abierto, para mí, como les dije, son todos, no solamente uno, pero Charles Dotter hizo eso, ¿no? Y era una persona que desde ese momento la gente ya reconocía tanto su prestigio, su valor, como sus riesgos, ¿no? A él le mandaban enfermos, ahí lo tienen, él no era siempre loco, sino era un científico, como pueden ver, ahí anotando en la pizarra, haciendo cálculos, etcétera, y le mandaban a la sala de angiografía las solicitudes para que él no solamente hiciera el diagnóstico, bueno, para que solamente hiciera el diagnóstico, porque le decían, por favor, ve lo que tiene el paciente, visualize, but do not try to fix, no trates de arreglarlo, porque ya los cirujanos vasculares de ese tiempo ya sabían que él tenía capacidad también a la hora de hacer el diagnóstico, dice, bueno, le meto unos dilatadores y la arteria se abre. Entonces ellos no querían perder ese campo o bien pues ya expresaban esa clase de temor por una persona que hacía algo nuevo, ¿no? Y finalmente pues él ahora es el pilar de la angioplastia, lo que hacemos hoy en día es gracias a esta persona. Esta fue la foto de la primera persona que se realizó una angioplastia. Como pueden ver, es una mujer viejita, una señora de edad. Aquí tenemos la estenosis en la diapositiva con el A, una oclusión casi total. Y como con la técnica de dilatación de Dotter, esta señora que se llamaba Laura Shaw, en 1964 fue realmente curada, ¿no? de ese problema. Tenía una claudicación y Dotter le ayudó. Entonces esa señora, muchos años después, dio entrevistas y seguía viva y seguía sin el problema de la claudicación. Y eso fue lo que demostró, ¿no? Que era posible hacer terapia de mínima invasión por métodos radiológicos, radiología intervencionista finalmente. Y estos son los sistemas coaxiales de dilatación que usaba en aquel entonces. Esto, si yo lo veo ahora, es totalmente primitivo, pero era lo que había. No sé cómo se esterilizaba, quizás ni siquiera se esterilizaba bien con alcohol, lo que fuera, pero da igual, o sea, esto fue el parteaguas para que de aquí surgieran muchas cosas más, ¿no? La técnica de dilatación hoy en día se conoce como la técnica de Dotter y así es como la conocemos. Entonces ese fue Charles Dotter. Después sigue esta persona, por ejemplo. Esta persona es otro médico. Este médico es un médico alemán de Leipzig que quizá muchos no identifiquen su foto, pero su nombre Grünzig, Andreas Grünzig, es el padre, también otro de los padres de la angioplastia, pero de otra forma. La angioplastia porque él fue quien creó el balón de angioplastia. Ujú. Lo creó 10 años después de que Dotter empezara a hacer las primeras dilataciones con con dilatadores. Él creó un balón de angioplastia como lo conocemos hoy actualmente, ¿no? Y el mismo año que lo creó, lo probó para hacer angioplastias, primero en miembros inferiores, y en el año de 77 hizo la primera angioplastia de arterias coronarias. Es decir, como vieron el cohete, ¿no? El cohete espacial este, pues iban rapidísimo, o sea, los desarrollos se creaban hoy, mañana se utilizaban y pasado mañana estaban establecidos y pasado mañana, de pasado mañana, se probaban en otros órganos. Ujú. Había menos limitaciones, obviamente, con la FDA, etcétera, con los principios éticos, yo qué sé, pero gracias a eso también se llegó mucho más lejos.
Y este era Andreas Grünzig quien creó ese balón. Y ahí lo tienen, era jovencito, como pueden ver, no pasaba ni siquiera de los 45 años y ya había creado este balón. Y es muy similar al balón que conocemos hoy en día, obviamente con otras llaves de presión, etcétera. Todo era de metal. Miren qué bonito estaba el balón, también para meter una guía por un lado. Y para inflar el balón no había los manómetros con los que contamos hoy en día. Él tenía que usar incluso tanques de alta presión para poder inflar esos balones, ¿no? Y aquí lo tienen, él humildemente expresando lo que había creado, dando charlas, etcétera, en todo el mundo. Él en Alemania pues, tuvo muchísimos problemas, tuvo que emigrar a la Universidad de Zúrich, en Suiza, donde tuvo todavía más dificultades y finalmente pues contrariamente a lo que está pasando ahora, pues emigró a Estados Unidos y ahí fue muy bien recibido y fue donde terminó de desarrollar toda su grandeza para mi gusto, ¿no? Aquí algunas fotos, esquemas de lo que él hizo, su primer balón, uno de los primeros que se usaban. Increíble, ¿no? Estos balones se asemejan mucho a lo de hoy en día, pero bueno, gracias a las compañías que también patrocinaban estas cosas, ¿no? Tenían intereses y algunas fotos, ¿no? Ya no era la foto como vimos anteriormente de solamente una lesión, sino es lesiones múltiples, como pueden ver aquí. Y después de la angioplastia, como pueden ver, el resultado era bastante decente. Muy buena foto en el año de 1974, como podemos ver. Y aquí otra técnica, ¿no? Las guías, bueno, a lo mejor no existían las guías, pero lo que existía era el balón, como les dije, y podían abrir realmente estenosis bastante severas o oclusiones, como lo pueden ver aquí, ¿no? Dilatación de la arteria femoral superficial. Y esto fue donde se creó el balón de angioplasia, se creó en Suiza, en donde yo trabajo también, en este país. Se creó en Suiza, en este edificio. A veces yo voy y me doy vuelta por ahí para pues, llenar un poco de nostalgia, pero miren eso, qué belleza, ¿no? No se necesitan a veces grandes recursos, sino grandes ganas de hacer las cosas. Y el señor tenía esta mesa de madera, su enfermera obviamente le ayudaba muchísimo para hacer este desarrollo de los materiales, tenía mucho material ahí, tubos, mangueras, etcétera, las jeringas, la buena botella de vino porque hacía falta de vez en cuando relajarse. Eran personas muy humanas en realidad. Y aquí lo tenemos nuevamente con un científico de Estados Unidos dando conferencias cuando él se fue a Estados Unidos. Desafortunadamente lo perdimos este hombre. Era joven, probablemente todavía viviría, pero él le gustaba pilotear aviones, como pueden ver, y estaba con su esposa, su perro. Se subieron a un avión que piloteaba él mismo y nunca se supo más de ellos. Pues se perdieron en algún lugar. Pero su legado, como dice este libro, que salió hace muchos años, su legado es inquebrantable, ¿no? Unbreakable. Es lo que él hizo, nunca más se va a poder eliminar de nuestra raza humana, se va a seguir utilizando siempre, porque la angioplastia se creó, la creó él y se creó para quedarse. Otro de las personalidades es este señor, no sé si alguien lo conozca, a mí me tocó realmente la fortuna de verlo una vez o dos en vivo y a muchos de mis colaboradores, amigos cercanos de tener amistad con él. Este señor es un señor que diseñó muchísimas cosas, era más que un médico, un genio y más que un genio, un inventor. Era una persona que creó esta famosa guía, la guía que conocemos como guía de Amplatz y los Amplatzer. Esos son oclusores que sirven para generar cierres vasculares, trombosar arterias de manera eficiente. Se llaman Amplatzer y esta es la guía de Amplatz, con lo cual estoy diciendo ya el nombre de es el señor Amplatz, Kurt Amplatz. Y Kurt Amplatz era una persona, como les dije, innovadora. La frase de uno de los intervencionistas, para mí el mejor de Latinoamérica, Wilfrido Castañeda, era la siguiente, ¿no? Tú no sabes con qué nuevo device o con qué nuevo artilugio vas a amanecer el día de mañana, porque él cada noche creaba uno y al otro día ya estaba un nuevo device ahí listo para utilizarse o para probarse o yo qué sé, tenía siempre una nueva invención y era lo que a todo el mundo le fascinaba. Y claro, este señor generó un montón de productos médicos, sobre todo intervencionistas de mínima invasión y gracias a Dios, todavía se siguen utilizando. Él murió hace un par de años y dejó una compañía de varios billones de dólares
una compañía familiar, pero bueno, para que tengan idea de los alcances, ¿no? que tuvo este hombre. Y finalmente, bueno, quiero cerrar con esta foto. Es una foto de una convención que se llevó a cabo en la Universidad de Zúrich, en Suiza. Y para mí es una foto bellísima porque, como pueden ver, pues aquí se encierran o se sientan varios de estos genios, ¿no? Aquí está Andreas Grünzig, aquí está Kurt Amplatz a su lado, la mujer que le ayudaba a esta persona, a Andreas Grünzig, a crear los balones, y nada más y nada menos que Charles Dotter aquí, miren, ya está un poco más grande, más mayor, pero esta foto habla de lo que era el intervencionismo, era un club de amigos, pero de amigos geniales, creo que era así. Amigos geniales que se reunían y de ahí pues partió. Y el intervencionismo hoy en día es bueno, todavía no llegamos a ser una especialidad aparte, somos apenas un poco la subespecialidad de la radiología, pero en ese camino va, ¿no? Pero esos eran los orígenes. Entonces, hablando de eso, ¿no? ¿Qué se necesita para ser intervencionista, radiólogo intervencionista? La palabra radiólogo a mí no me va mucho porque pues está estigmatizando un poco lo que hacemos siempre, ¿no? Eres radiólogo, pero no eres médico, eres radiólogo, no es intervencionista, no es como que tuviera el mismo valor que un cirujano, etcétera, pero no es así, está cambiando. Ujú. Siempre decimos que tienes que tener algo diferente. A mí no me gusta realmente hacer diagnóstico, a mí me gusta la clínica, me gusta ver enfermos, me gusta hablar con el paciente, me gusta ver si sus heridas están cerrando, si puede caminar de nuevo, si le puedo ayudar. Eso es lo que a mí me gusta. Claro que me baso en las imágenes muchísimo, pero como cualquier otro médico. Hoy en día la medicina sin imagen no tiene ningún sentido, pero más en el intervencionismo. Operamos o intervenimos con CT, o con sonografía, con máquinas modernas de angiografía, ¿no? Entonces, como yo les decía, la situación hoy o la situación ideal del intervencionismo sería esta, ¿no? Que estuviéramos a la par de todas las otras especialidades de la medicina interna, de la cirugía, etcétera. Pero en este momento no es así. En este momento la cirugía, por ejemplo, pues sigue teniendo un poco más de peso en el sentido del reconocimiento, como habíamos dicho, en otras especialidades. No del paciente, pero bueno, los pacientes no saben que existimos todavía. Sin embargo, esto está cambiando. Ujú. Está cambiando porque no queremos ser una subespecialidad más o no se está luchando porque no seamos más una subespecialidad, sino una especialidad como tal. Se están dando pasos en esa dirección. En Estados Unidos ya existe la residencia en intervencionismo. No tiene nada que ver con cirugía, no tiene nada que ver con radiología. El título que te llevas es de intervencionista. Ujú. Claro que tienes que tener bases radiológicas, tienes que tener bases quirúrgicas, pero al final te dedicas a hacer medicina de mínima invasión. En Europa vamos por el mismo camino, aunque un poco más atrasados en ese sentido. Lo que sí acontece es que, bueno, ya existe, después de medicina, el famoso fellowship en intervencionismo que normalmente ofrecemos en varios hospitales en Europa, en muchísimos, bueno, y son 2 años. Y a partir de ahí, la persona que tenga esos años de intervencionismo, de educación en intervencionismo, puede aspirar a hacer una prueba que se llama el famoso EBIR, ¿no? El EBIR, que es el European Board of Interventional Radiology, que es pues un papel que te certifica que tú eres intervencionista. Te protege poco porque, como ustedes saben, cualquiera hoy en día puede hacer alguna técnica de mínima invasión y bueno, nadie le dice nada, pero vamos en esa dirección que logremos algún día proteger de actividades que otras pudieran hacer, por ejemplo, no sé, alguna nefrólogo o algo que pues que mejor nos ceda a nosotros el hecho de poder hacer mejor ciertas biopsias renales o ciertas cosas, ¿no? Porque ellos muchas veces se educan learning by doing y nosotros sí tenemos una preparación, como les dije, un fellowship de 2 años. Entonces, en esa dirección vamos. En Latinoamérica es un poco diferente. En Latinoamérica va bien la cosa, les puedo decir, esa es la buena noticia. Se están empezando a hacer algunos fellowships o esas educaciones de posgrado, 3 o 4 años de medicina, dependiendo de radiología, perdón, de radiología. Después se hace el fellowship en algunos centros que existen, pero el problema es lo mismo, ¿no? Que hay muchos radiólogos que dicen, ah, yo sé poner el drenaje, entonces yo ya soy intervencionista, ¿no? Entonces son esos lobos solitarios que andan por ahí y que se consideran un poco como que, bueno, ahí está un poco menos regulado, ¿no? Pero bueno, al final
Ellos pueden hacer el EVIR también si tienen una certificación, todas las personas en Latinoamérica, pero el EVIR es europeo. Yo quisiera que tuvieran un título en Latinoamérica. Al final muchos de ellos son simplemente radiólogos intervencionistas de corazón, ¿no? Hay que certificarlo, hay que tratar de trabajar en el futuro para que Latinoamérica también tenga un título, así como ya hay diferentes sociedades que reconocen el fellowship en intervención. En Brasil, por ejemplo, el SOBRICE, en México el SEMERITE, en Argentina el CARBI, etcétera, ¿no? Hay muchas sociedades que están en favor de eso, ¿no? Las universidades ya también están trabajando en esa dirección. Y, por ejemplo, en Zaragoza está el Master Propio en Intervencionismo Vascular y No Vascular. Es decir, estamos dando pasos gigantes para que esta especialidad sea bien reconocida. En Latinoamérica, pues debemos tener un programa, como les dije, regulado, que todas las personas que hagan intervencionismo lleven en su catálogo de intervenciones, no nada más que digan, bueno, yo sé hacer dos cosas y ya soy intervencionista. No, no es por ahí. Hay que hacer todo y después ya te especializas en algo. Pero hay que saber, hay que tener toda la educación como cuando vas a la carrera de medicina. Tienes que tener rotaciones en países, por ejemplo, donde se hagan aortas, donde se hagan angioplastias, donde se haga cáncer, etcétera, y que te certifiquen. Aquí lo tenemos, por ejemplo, esa es una cosa que no existe, pero a mí me gustaría que cada persona en Latinoamérica que hace su educación en intervencionismo sea certificado por algún comité. Estamos trabajando en ello. Bien, pues vamos a seguir. Estamos casi a la mitad del camino. Vamos a hablar un poco qué pasa con los materiales, cómo han evolucionado a través del tiempo los materiales. Ujú. Los materiales, ayer dábamos una charla de abscesos, de drenajes, etcétera, pero antes los drenajes no eran así. O sea, los drenajes, como ustedes pueden ver, han ido de la simplicidad más grande, o sea, de materiales de plástico, realmente puro plástico, a materiales que están hechos ya con la tecnología más avanzada que tenemos hoy en día, con recubrimientos de nanomoléculas hidrofílicas, etcétera, cosas que ayudan a la implantación, a la mejor implantación de estos devices, a que el paciente no sufra tanto a la hora de que estás metiendo esto, a que el material no se quiebre, a que sea más visible, etcétera, ¿no? Entonces los materiales van evolucionando. Este es un drenaje, como pueden ver, y miren este recubrimiento tan bello que tiene, o sea, brillan, etcétera, pero es simplemente porque están hechos con materiales muy sofisticados. Ujú. Los drenajes, obviamente, ayer hablábamos. Un repaso rapidísimo, o sea, hay muchas formas ahora de drenajes para cualquier situación. Se pueden utilizar los drenajes para drenar abscesos, se pueden utilizar los drenajes para instilar medicamentos, o se pueden incluso, como decíamos ayer, para tratar fugas, por ejemplo, este trabajo que les mencionaba de las fugas de las anastomosis biliodigestivas. Ahí modificamos algunos drenajes y pudimos demostrar que estos drenajes sirven para mucho más que drenar una colección, un absceso, ¿no? Aquí tienen, por ejemplo, la imagen que poníamos ayer de cómo a través de medios radiológicos puedes llegar hasta lo más profundo del cuerpo y colocar un drenaje que pueda drenar alguna colección que le esté generando algún problema a los pacientes, ¿no? Bueno, no nos vamos a detener más en esto porque ya lo habíamos visto. Eh, Decíamos que la posición del drenaje es siempre muy importante, que los drenajes se tienen que colocar en donde deben de ir y no cualquier persona lo puede poner nada más ahí, ¿no? Esta diapositiva lo que ejemplifica en la parte superior es que el drenaje, si lo pones abajo, va a drenar perfectamente toda la colección. Si lo pones en la parte superior o craneal de la colección, pues no va a drenar nada, ¿no? Son cuestiones que ya habíamos visto el día de ayer. Coils, por ejemplo, material de embolización. Antes los materiales de embolización pues eran mucho más rudimentarios y hoy como pueden ver en esta diapositiva hay muchísimos modelos que son simplemente modelos en 3D, elongados, modelos con partículas o fibras de poliuretano que ayudan a la coagulación para que los trombocitos o las plaquetas se adhieran y hagan una homeostasis más rápida. Partículas esféricas como, perdón, no son partículas, sino configuraciones esféricas de los coils para llenar aneurismas, etcétera, etcétera, etcétera. O coils larguísimos, por ejemplo, hay coils que tenemos que son de 50 centímetros, es decir, medio metro te puede caber o mucho más si tienes vasos sanguíneos muy dilatados y que hay que trombosarlos. Hay también materiales, por ejemplo, que ahora se están utilizando con recubrimientos de hidrogeles para que los pacientes que tienen problemas de coagulación y no pueden coagular
ayude estos hidrogeles a expandir el material y hagan la coagulación. Entonces, todas estas cosas son cosas nuevas, cosas novedosas. Tenemos también el ónix o los pegamentos. Antes se utilizaban pegamentos como el cianocrilato y ahora se han añadido otros materiales un poquito eh, más fáciles de utilizar, porque a veces era un poco peligroso utilizar esas colas o esos pegamentos, y los que ya les había mostrado, ¿no? Los plugs vasculares de Amplatz, que hay un montón de configuraciones y muchas indicaciones, por ejemplo, para cerrar problemas cardíacos, comunicaciones intracardíacas. Pero también estos Amplatzer sirven para sacar trombos. Es decir, como pueden ver aquí, hay estos devices que son como el Amplatz que habíamos visto, y si hay una arteria trombosada, se puede avanzar y retirar jalando todo el trombo, ¿no? Es decir, no solamente sirven para cerrar, sino también para abrir. Aquí lo pueden ver. Estos son sistemas de neuroradiología en donde se extiende un stent. El stent se adhiere al trombo que puede estar generando la isquemia cerebral, se retira y en ese momento la arteria se vuelve a abrir. Aquí tenemos un ejemplo muy bueno, por ejemplo, que se usan estos devices para tromboembolia pulmonar. Aquí pueden ver un paciente con una tromboembolia pulmonar masiva. No se ve incluso el medio de contraste en las arterias pulmonares y utilizando estos medios, aquí, esta es una única rama que se puede ver un poco, que se contrasta y las de arriba no, pero ustedes pueden ver cómo después de la aspiración se alcanzan a ver ya estas ramas pulmonares y el paciente no va a tener un infarto pulmonar. También en vía periférica, en venas periféricas, miren qué tremendas imágenes con muchos colaterales y esto está lleno de trombos. Se pueden llegar a limpiar estas venas con estos devices y aquí tienen el resultado, ¿no? O sea, todo lo que se puede extraer con estos dispositivos y todos, si les puedo mencionar, con incisiones menores a 1 centímetro, menores de 5 milímetros a veces. Eso es increíble, ¿no? Lo que se puede llegar a hacer. También hemos avanzado en la cuestión de dónde trabajamos. Antes trabajábamos en salas de fluoroscopía donde se hacían todos los estudios diagnósticos. Hoy no se debe de hacer así, se puede, pero hoy se hacen en salas, por ejemplo, que tienen ultrasonidos bastante potentes, bastante tridimensionales, salas de tomografía que nos permiten hacer tomografía fluoroscópica en tiempo real y hacer ablaciones, hacer muchísimas cosas, creo, ablaciones, o salas híbridas incluso. Las salas híbridas son estas, por ejemplo, que manejamos, en donde tenemos un arco en C y también un tomógrafo, entonces nos permite fusionar varias técnicas, incluso dos o tres técnicas: sonografía de 3D, tomografía y fluoroscopia. Estas son las salas en donde hoy en día se trabaja. Y son realmente unos robots, son monstruos y nosotros tenemos que aprender obviamente a manejarlos. Ya no es nada más, como les mencionaba, la sala de antes de fluoroscopia, ya no. Se quedó en el pasado. Y como ven, estamos evolucionando. Evolucionamos en la educación, evolucionamos en los materiales, evolucionamos en las técnicas y evolucionamos en las salas también que utilizamos. Por ejemplo, otro de los avances muy significativos que tenemos, pongo esta fotografía del hospital más importante del cantón de Berna, en Suiza también. Yo tuve la oportunidad de trabajar ahí hace aproximadamente 15 años. Y en ese hospital, que era muy grande, conocí a esta persona que era mi jefe en ese entonces, el profesor Kettenbach. Y con él de la mano de algunos ingenieros, desarrollamos un sistema de navegación muy interesante que hoy en día es probablemente de los mejores que existen en el mundo. Y es un sistema que nos permite alcanzar o llegar a tumores, como pueden ver aquí, un colega, el doctor Cara, y un servidor, Rubén López. Estamos haciendo intervención guiada por imagen, pero también guiada por sistema de navegación para llegar a tumores muy profundos que incluso para los cirujanos son inalcanzables, porque un cirujano te puede operar un tumor hepático que se puede ver, pero hay tumores que no puedes ver, que solamente los ves con PET-CT o ni siquiera los puedes resecar porque están muy dentro del hígado, pero yo sí puedo entrar ahí. Y el sistema de navegación a nosotros nos ha permitido hoy en día entrar a lugares donde muy pocos pueden entrar y hacer esas terapias. Ok, y aquí ese es el ejemplo. Los sistemas de navegación son hoy en día una realidad. Aquí lo tenemos en un maniquí. La gente puede practicar también, esa es la ventaja, que se puede practicar. No tienes que operar un perro,
un animal o un hombre, ¿no? También puedes practicar hoy en día en dummies, en maniquís. Y aquí lo pueden ver, ¿no? Aquí estamos operando un paciente y tú le das al blanco, es como un tiro al blanco, pero que tú mismo diriges. O sea, no es un robot realmente, si eres tú con tus manos y con tu mente y con todos tus cinco sentidos quien manejas la máquina, pero la máquina te ayuda. Y esta es una máquina desarrollada por nosotros. Aquí lo pueden ver, es bastante complejo y este es el intervencionismo. El intervencionismo va de lo más fácil, como decíamos, de lo simple, como un drenaje, a sistemas de navegación súper complejos, ¿no? Y posicionamos agujas, electrodos que calientan a temperaturas muy grandes o bajan las temperaturas a -80 grados, por ejemplo, crioablación. Y tenemos resultados bellísimos como este. Mire, el paciente ya estaba operado, ya le faltaba una parte de hígado, nadie quería operarlo, hizo una metástasis de nuevo y a mí me lo mandaron y dije, bueno, pues, en unos menos de 45 minutos el paciente ya no tenía ninguna evidencia de tumor nuevamente, ¿no? El follow-up a 15 meses era este, ¿no? El paciente estaba curado. Y el paciente solamente estuvo en este hospital donde yo lo traté 24 horas y se fue caminando como había entrado, ¿no? Y esa es la belleza del intervencionismo. Bueno, estas máquinas pues hoy en día están disponibles para todo el mundo que las quiera utilizar, pero como ven, pues es una medicina súper tecnológica, ¿no? Como están viendo aquí. Bueno, esto es solamente para demostrar una cosa, que cuando tú usas varias técnicas, los sistemas de ablación con los sistemas de navegación, llevas a hacer una ablación que le llamamos de muchísima, de muchísima calidad. Es decir, todo esto lo que ha hecho es que la medicina, al menos la intervención o la medicina también, incremente su calidad. Los pacientes tienen menos recurrencias cuando los operamos de esta forma, mayores sobrevidas, menos morbilidad, etcétera. Las máquinas de ablación, antes todo el mundo conocía nada más la radiofrecuencia, que era lo que teníamos, pero hoy en día ya tenemos muchísimas otras cosas. Tenemos radiofrecuencia, tenemos como esta máquina de microondas, como los hornos que tenemos en casa, pues las ondas microondas utilizamos para quemar tumores, los podemos enfriar con crioablación o podemos hacer cuestiones como la electroporesis irreversible de la que hablaremos más tarde. Y podemos calcular perfectamente ya cuál es la zona de ablación que tenemos. Es decir, podemos quemar tumores en forma esférica con una precisión bastante adecuada. Incluso hay aplicaciones con el teléfono, es una locura, pero las tenemos ya, donde nosotros damos ciertas especificaciones y la máquina nos ayuda para crear una o para generar una ablación casi perfecta, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos en cuanto a cáncer hoy en día? En cuanto a cáncer, vamos a hablar un poco de todas las terapias rápidamente endovasculares. Las terapias endovasculares eran las que ustedes conocen, ¿no? La quimioembolización o las embolizaciones de tumores. Ahí nos manejamos en varios, por lo menos voy a decir en dos áreas, ¿no? La parte en la que queremos generar isquemia en el tumor, pero también hoy en día ya nos dedicamos también a inyectar medicamentos al tumor, es decir, a crear citotoxicidad selectiva del tumor. Ya no solamente lo matamos por métodos mecánicos, como sería la oclusión y la hipoxia, sino lo matamos con métodos o lo combatimos con métodos de tipo farmacológico. Y entonces así nos estamos desarrollando hoy en día. Hay muchísimas técnicas, vamos a ver una por una. En Japón se empezó a desarrollar la técnica japonesa que le llamaban, eran esas emulsiones donde se eh, mezclaba algún medicamento, vamos a suponer doxorubicina, con algún material embólico, en este caso el lipiodol, se hacía una emulsión y se inyectaba en el tejido. Y lo que se ganaba, pues, era un efecto más bien citotóxico, pero que también mataba por isquemia al tumor. Ajá. Entonces, claro, tenías a veces problemas porque el medicamento se podía pasar a través del sistema vascular al pulmón y tenías algunas complicaciones. Con lo cual, bueno, este método sigue funcionando, pero hay que ver para qué clase de pacientes. Después tenemos partículas cargadas hoy en día. Son partículas, micropartículas que se inyectan en el tumor, pero que estas micropartículas, como pueden ver aquí, esta partícula tiene la capacidad de absorber droga.
Ya no es que mezclemos y hagamos una emulsión, sino que mezclas el medicamento con las partículas y finalmente tomas las partículas y las inyectas en el tumor, con lo cual creas una isquemia y esa isquemia te va a bueno, no es solamente la isquemia, sino que las partículas que están cargadas con medicamento lo van a liberar en el tumor directamente, y entonces va a tener también los dos efectos, el efecto isquémico y el efecto farmacológico del fármaco que estés inyectando, ¿no? Aquí tienen las partículas dentro del vaso sanguíneo tumoral y cómo se expanden y están aquí en este hepatocarcinoma, están enviando el medicamento en esa zona, ¿no? Es como quien dice una terapia, o una quimioterapia local, en pocas palabras, que es lo que se pretende, y el chiste es que tiene menos efectos sistémicos. Hay muchísimos otros materiales. Hay materiales como esta, por ejemplo, partículas que hoy en día también pueden crear un efecto citotóxico, pero que se absorben. Es decir, a los 2 días ya no tienes nada y la arteria vuelve a recanalizarse, pero el tumor ya murió porque le generaste una isquemia temporal, ¿no? También hay técnicas con balón, por ejemplo, hay balones especiales que se utilizan para redirigir el flujo, como lo pueden ver aquí. Se inyecta medicamentos o partículas, pero tú inflas balones muy, muy distal y haces que se abran canales portales, arterioportales, para que también, por ejemplo, en hígado, sobre todo, los vasos sanguíneos que puedan venir de la porta también se vean pues beneficiados con medicamentos o con partículas, etcétera, ¿no? Y también, bueno, tenemos la embolización normal, ¿no? Que esa es la que a mí me gusta muchísimo porque pues no tienes muchos efectos, solamente el síndrome postembolización famoso, pero efectos citotóxicos hay pocos, ¿no? ¿Qué hay en cuanto a lo que estamos haciendo para bloquear las comunicaciones oncológicas que tiene un tumor? Porque hay que saber que un tumor no nada más se va a expander por vía vascular, también se expande el tumor por vía linfática o por vía bueno, intercelular que le llamamos, ¿no? Entonces tenemos muchos materiales como este famoso lipiodol que ven aquí que podemos inyectar y el material, bueno, la gente dice que marca el tumor, pero en realidad lo que está pasando es que el material se está quedando no dentro del vaso sanguíneo, sino dentro del espacio intercelular del tumor. Ahí pueden ver un tumor bastante grande en el cual inyectamos estos materiales. Otro ejemplo, aquí miren la arteria hepática totalmente aberrante, hipertrófica por el gran tumor que tiene. Inyectamos, vemos cómo se llena de este material y queda bien, bien impregnado de este material. Y con el tiempo ustedes pueden ver cómo reduce incluso el tamaño porque el tumor está reduciendo su tamaño a partir de que ya no se puede expandir más. Ujú. Esto está demostrado en un estudio que hicimos en Heidelberg con algunos colaboradores, el cual pueden ver cómo después de la inyección de este material, las partículas oleosas de este material se quedan dentro del parénquima tumoral. Ujú. No están dentro de los vasos sanguíneos, el vaso sanguíneo está aquí en esta parte superior, pero el material sale y se queda dentro de las células. Finalmente, lo que pasa es que estas células, cuando envían señales protooncogénicas, no las pueden enviar porque están rodeadas de este material que bloquea. Es lo que llamamos el famoso bloqueo oncológico. Finalmente vamos a terminar con una de las técnicas más o menos recientes, vamos a llamar. Hay muchas otras cosas que podría yo mencionar, pero no acabaría en 3 días. Esto es la famosa electroporesis, ¿no? La electroporesis es una técnica que ataca las membranas celulares tumorales. La utilizamos mucho porque hay pacientes que no puedes hacer muchas cosas, ya son pacientes terminales o pacientes que tienen muy pocas opciones y que tampoco les puedes hacer una embolización porque imagina hacer una embolización en páncreas, harías una pancreatitis. Pero, por ejemplo, o en médula, por ejemplo, en columna vertebral, y haces una embolización y pues el paciente queda hemipléjico porque no le puedes cerrar las arterias, la irrigación vascular. Lo que sí puedes hacer es atacar directamente al tumor, atacar su membrana celular y hacer que por la ruptura de esta membrana celular el tumor se vea afectado o muera, o incluso incrementar el efecto de la quimioterapia en estos tumores. Ya van a ver cómo lo hacemos. Una terapia es como les decía, la electroporación irreversible, en donde tú abres la membrana celular con pulsos eléctricos, la membrana celular se abre y te permite
el paso de líquidos al citoplasma celular, con lo que la célula tumoral muere. También tenemos la técnica de electroporación reversible, en la cual tú abres por un pequeño tiempo esa membrana celular y haces que entre un poco de líquido a la célula, pero en este caso va a entrar líquido impregnado con medicamento. La membrana celular se cierra y el medicamento queda adentro, con lo que la droga puede alcanzar niveles de trabajo muchísimo más efectivos. Este es el ejemplo. La electroporación irreversible es esto. Tenemos pulsos de más de 200 milivolts, 200 milivolts, etcétera, en los que hacen que el paciente o las células tumorales del paciente abran su membrana celular. Al abrir sus membranas celulares, como les mencioné, entra el líquido del exterior hacia el citoplasma celular y la célula irreversiblemente va a morir. Porque ustedes saben, es como un balón que se pincha, pues se le sale el aire y lo mismo le pasa a la célula. Ujú. Y se muere. Entonces, esta es una forma de atacar a los tumores hoy en día, y esto lo hacemos nosotros también. Así como hicimos la quimioterapia intraarterial, así como hacíamos estas técnicas de puncionar el tumor y generar calor o frío, hacemos esto también. Y estos son los electrodos, en realidad no son agujas, son electrodos que generan pulsos. El paciente se mueve. Cuando estás aplicando estos pulsos, tú ves como el paciente expresa, bueno, está anestesiado obviamente, pero expresa una serie de movimientos, porque son electrochoques, pero electrochoques dirigidos a esta parte. Y miren este tumor, cómo se necrosó perfectamente, ¿no? Y era muy difícil. ¿Quién va a operar este tumor? No puedes quitarle esta parte del hígado al paciente, es la parte central. La electroporación reversible es otro concepto en el cual aplicamos el mismo pulso eléctrico, ujú, pero en un periodo muy, muy breve, brevísimo, y tenemos al paciente ya bajo un régimen de quimioterapia. Entonces, al tener al paciente bajo un régimen de quimioterapia, el medicamento, al estar abierta la membrana citoplasmática, va a entrar en concentraciones súper altas. Entonces lo que se hace es que se llena la célula de este medicamento, la membrana celular se cierra porque el pulso fue muy corto, y lo que haces es que la concentración intracelular del medicamento va a alcanzar niveles muchísimo más altos. Hay trabajos que describen que los niveles pueden ser hasta 700 veces más altos. Entonces, claro, hay respuestas en pacientes que teóricamente son incurables, respuestas terapéuticas bastante prometedoras, ¿no? No todos los pacientes se van a beneficiar, obviamente hay que ser realistas, hay que seleccionar bien a los enfermos, pero esto está funcionando. Ujú. Es lo que estamos haciendo hoy en día. Creo que les he mencionado un montón de cosas ya técnicas, pero bueno, es lo mismo, ¿no? Las mismas electrodos, los mismos pulsos se van a dar aquí en un cáncer inoperable de la cabeza del páncreas. Se metió aquí y el paciente al final pues hace una respuesta bastante benéfica. El paciente no... Incluso hay pacientes que se pueden llegar a operar después de estas técnicas, es decir, pacientes que se hace un downsizing famoso, es decir, regresa la enfermedad de un estadio T4 o T3 a un T2 o T1, ¿no? Y eso es muy interesante que es posible hacer hoy en día. Pues hemos llegado al final de este camino. Creo que muchos de ustedes a lo mejor estaban muy interesados en seguir escuchando alguna otra de las técnicas, o alguna otra de las eh, novedades que tendría yo por contar, pero si no, no iba a acabar en este camino tan extenso. El camino por hoy llegó al final y quiero agradecer muchísimo nuevamente a quien organiza este evento. Les deseo mucho éxito a todos, tanto a los ponentes y colaboradores como a las personas que estén escuchando y asistiendo a este curso. Y un agradecimiento también a las personas que se han dedicado a editar estas presentaciones, que nos han acompañado muy bien. Muchas gracias y pues éxito en su curso.